Un poco de historia de la medicina ancestral. Primera parte. Se le conoce como herbolaria y medicina tradicional al uso de lo que son las plantas medicinales con propiedades curativas para la prevención y atención de las enfermedades, siendo la herbolaria mexicana una de las más ricas del mundo en cuanto a variedad y propiedades de las plantas que hay en nuestro país. En México se utiliza actualmente cerca de 4.000 plantas distintas para tales fines. En el pasado se enseñaban sus principios en el Calpulli, también conocido como barrio, en el que pertenecía un niño, para mostrarse ya como especialización en el correspondiente Calmeca, la Universidad Antigua. En el presente su transmisión es oral, dentro de los grupos familiares indígenas o dentro de los muchos de los Calpultin que todavía sobreviven, siendo su enseñanza dentro de la cultura ancestral, que es la base de los múltiples pueblos que respetan a la Tonaltzin o Cuatlicue, Madre Tierra, como otro ser vivo y como fuerza creadora de vida, tratando a la Trali, tierra, a los Malinali, plantas, y a los Yolcame, animales, como semejantes, al igual que lo hacen con el entorno, la Kiawit, lluvia, el Ejeca, viento, y los fenómenos, así como esencias naturales que nos rodean, conviviendo a su vez, estas en nuestro interior. Los padres, los tepopoques, que son los médicos tradicionales en la cultura náhuatl, y todos aquellos que estén con los métodos originarios, enseñan y aprenden trabajando, con sistemas que desde hace siglos se vienen practicando con una visión más amplia que aquello conocido en la actualidad como desarrollo sustentable. Pues en buena medida lo que se promueve como ecotecnias, permacultura, etc., vienen naciendo de las experiencias de distintas personas con su contacto con los pueblos ancestrales, su educación y visión del mundo, en algunos sujetos negando este contacto previo con dichos pueblos cuando ofrecen sus cursos con ese conocimiento nuevo, manejándolo como si fuera un sistema propio sin antecedentes antiguos. La permacultura tiene menos de 30 años. La cultura ancestral y sus métodos tienen una experiencia de miles de años acumulados, transmitiéndose en la memoria y los relatos de sus abuelos en las comunidades. Retomando la historia, tenemos que comprender lo que es un calpulli. Un calpulli son sitios donde se da la continuidad a las tradiciones originarias, que son la simiente de lo cual se alimenta una sociedad, manifestándose a través de sus valores, principios y filosofía de vida. Son el alma del colectivo, aquello que sostiene la identidad, la voluntad, el conocimiento y el espíritu de un pueblo. Los calpultin, palabra náhuatl que en su singular se pronuncia calpulli, son las formas de organización social que se practican desde tiempos antiguos, en donde un grupo de personas se une consolidando sus territorios, compartiendo sus tradiciones, enseñando y aprendiendo sus valores, su lengua, su calendario, su medicina tradicional, sus artes y oficios, así como sus costumbres, haciendo que éstas se preserven, lo que significa que un calpulli o los calpuntin fungen un papel educativo y formativo. El propósito de los calpuntin entonces es ser útil a la comunidad, realizando tareas que impacten socialmente en lo individual, para que esto se multiplique en lo social, a través de la práctica, a través de la filosofía y conocimiento ancestral, integrándolos a la vida cotidiana de las personas. Los calpuntin se organizan en torno a la tradición oral ancestral que se les había transmitido generacionalmente para dar continuidad a su conocimiento. Antiguamente, cuando el conjunto de varios o de distintos calpuntin se integraban, compartían su conocimiento, aprendían entre ellos y llevaban a su grupo la retroalimentación ahí generada. Los mejores y más eficientes formas de sembrar ecológicamente, de construir, de relacionarse con el entorno, es que se generaban también dentro de los calpulis para beneficio de la sociedad y no de un reducido grupo o de los dueños de cierta tecnología. Hoy en día, en las empresas a esto se le llama mejora continua, cosa que para nuestros abuelos ya era un estilo de vida. Todo esto lo llevaban a cabo gracias también al Calmeca, que era una universidad ancestral, donde se compartía todo el conocimiento especializado. En la actualidad, sitios conocidos como las universidades de la tierra también buscan retomar los modos de acción de los Calpultin y el Calmecac. Dentro de las comunidades ancestrales e indígenas, como los calpultin, el cultivar es el modo como se aprende a entrar en contacto con la naturaleza y consigo mismo, a respetar su mundo como aquello que está contenido en este. La medicina tradicional se basa desde la antigüedad en una comprensión de la naturaleza en sus distintas vertientes: equilibrio,
expresiones y en todo aquello en donde ésta se ve reflejada. Implica no solamente aprender medicina, sino también volverse el guardián de la tierra o de la naturaleza. Perder a la naturaleza es perdernos a nosotros mismos y enfermarnos. Aprender medicina tradicional, por ende en la herbolaria, es ir a buscar la memoria ancestral en donde esté, darle continuidad, retomándolo como algo perteneciente al colectivo. Los niños aprenden en un calpultin o en sus grupos tradicionales de que todo está relacionado, que todo es importante, ya sea una persona, un animalito, una planta o el más pequeño de los insectos. En el Calmecat se va aprendiendo a profundidad dichas relaciones, ya sea en el Ilpohualilistli o Huihuitlacot, geometría cósmica, y en su Ilpohualilistli Ilhuicat, matemática celeste, o con Xochilincuicat, la flor y canto, que es la tradición oral, y con la Inmalinali, la herbolaria. Son las 4 aguas de conocimiento necesarias de conocer para asumir la actitud nahual, actitud que es un modo de vida equilibrada. Para saber sanar hay que saber cuidar, para saber cuidar hay que saber conocer y hacerlo, dicen los practicantes de la herbolaria, como también lo dicen quienes practican el conocimiento ancestral. Para nuestros pueblos, la tierra, el universo entero está vivo, lo cual hace que interactuemos como múltiples esencias de vida, de las cuales depende el sostener su equilibrio en nosotros y a nuestro alrededor, nuestro bienestar. Para los actuales médicos alópatas, consideran la medicina como algo inerte. En nuestra medicina es algo vivo que es inseparable a la espiritualidad tradicional, que es en realidad una filosofía antigua, del tras otra, amor y sus tradiciones. La filosofía antigua es un camino integral con sus directrices que busca que el hombre desarrolle todas sus potencialidades, asumiendo una actitud crítica, consciente, respetuosa y constructiva, en donde se reconoce que es una parte del todo, interaccionando con su mundo de una forma autónoma, autosuficiente y autosustentable. Un Nahuali, un sujeto que tiene inistli, inyolot, un rostro y corazón propio, alguien que lleva en la práctica dentro de su vida cotidiana las 4 aguas del conocimiento. Los caminos tradicionales son entonces algo más que solo un conocimiento también. Son también caminos llenos de valores en donde se reconoce el gran valor del desarrollo de la vida interior humana. A quienes enseñan todo lo anterior en el modo tradicional son en primer lugar a los padres, seguidos por los familiares de los niños. El Temachani o el maestro del Calpulli, el Tramatimine, que es el sabio, que es alguien de edad, que se le reconoce su sabiduría por ser un tata o un abuelo con experiencia acumulada, sin olvidarse en ello a las mujeres de las nanas o las abuelas, que bien pueden tener igualdad en rasgos, rangos y posiciones que un hombre. La finalidad última, pues, del conocimiento tradicional es que haya un conocimiento originario que dé sabiduría a los rostros, Islamachilistli, y que dé un enderezar de los corazones, Ul Yolmelahualistli. Las tradiciones originarias son un bebedero de sabiduría de los cuales se sostiene la voluntad, la espiritualidad, el conocimiento y la fuerza colectiva de un pueblo sustentable. En la actualidad, el uso de la medicina tradicional es una de las prácticas más extendidas en muchísimas de las comunidades rurales de México, sobre todo en personas mayores de edad, quienes conservan todavía el conocimiento y el uso de la medicina que se ha heredado generacionalmente. La medicina ancestral tiene su importancia histórica a tal grado que se debería de reconocer que posteriormente a la invasión enriqueció la medicina europea, sentando las bases de lo que es la medicina moderna, pues principalmente de América y de China obtuvieron sus conocimientos los europeos y en menor medida de los reinos árabes, así como de Grecia. Los europeos aprendieron procesos de diagnóstico, tratamientos médicos, asepsia, acciones de prevención, cuidados infantiles, limpieza, entre otras muchas cosas más, como se puede comprobar en la herencia americana, verificable todo en ellos en textos que compilaron el conocimiento antiguo, como el Sumario de la Naturaleza, de la Natural Historia de las Indias e Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano de Gonzalo Fernández de Oviedo, el Liberus de Medicinalibus Indorum Herbis o Códice Badiano de Martín de la Cruz, Relación de las Cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa, Historia Natural de las Cosas de la Nueva España o Códice Florentino del Padre Fernandino de Sahagún. También está la Historia Natural de la Nueva España del protomédico Francisco Hernández
y la historia natural y moral de las Indias del jesuita José de Acosta. También tenemos el Tratado de las Supersticiones y Costumbres y Gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, de Hernando Ruiz de Alarcón y Mendoza. Recordación florida del capitán Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Historia natural del Reino de Guatemala de Fray Francisco Jiménez. El libro de los médicos yerbateros de Yucatán de recopilación anónima, así como los escritos y compilaciones virreinales recogidas por Francisco del Paso en las relaciones geográficas, Historia de las plantas de la Nueva España de Francisco Hernández. También está el Tratado Breve de Medicina de Agustín Farfán, entre muchísimos textos más. Se ve entonces aquí lo que es la riqueza de la herbolaria y de la medicina de nuestros ancestros. Varios de estos textos fueron hechos en fechas posteriores a la destrucción de los códices originarios para conservar aquello que entendían los invasores, así como para conocer la utilidad de la medicina ancestral que tiene avances que ellos desconocían. En la actualidad tenemos varios textos de Maximino Martínez, Plantas Medicinales de México, Plantas Útiles de México. Tenemos los libros del Instituto de Farmacofitoterapéutica Tlahuistlampatecutli, como la Farmacia del Campo. Tenemos algunos libros como la Farmacia Viviente de la Universidad de Chapingo, en donde se bebe de los sabios indígenas y de los Temachani de varios Calpultin que divulgan todavía esta información. Observamos a partir de 1600 el gran salto que la medicina europea, como su cultura en general, después tuvo con el contacto con los pueblos de este continente, provocando su salida literalmente de la Edad Oscura y el inicio del Renacimiento. Posteriormente, en sus registros modificaron las fechas para justificar que sus adelantos eran propios y no robos realizados a otras culturas. La medicina europea aceptada en aquel momento, era originalmente practicada por los barberos por su habilidad para cortar, así como algunos carniceros y pocos médicos especializados que tenían que someterse a las decisiones y al veto de la Iglesia Católica en sus prácticas, lo cual provocó un atraso en más de 2000 años gracias al control de la Inquisición, que radicaba con asesinato, la mentira y el deshonor a los herboristas tradicionales de otras creencias que no estaban bajo el influjo de la Iglesia. Acción que repitieron con los pueblos americanos, destruyendo cuanto registro hubiese y alterando la historia para oficializar ante ella que los pueblos americanos eran primitivos, caníbales, idólatras y politeístas, justificando con ello que sus acciones obedecían en este continente al deber de evangelizarnos para traernos cultura, educación y religión a pueblos que era todo lo contrario a sus palabras. Una imagen común de los médicos europeos de la época de la Gran Peste era un sujeto vestido con sombrero de punta, gafas gruesas circulares, una máscara en forma de pico de cuervo, rellena de algodón con alcohol, ropa de cuero oscura, portando instrumentos que muy rara vez limpiaba, poco conocedor de la higiene como de la fisiología interna y sí mucho de prácticas peligrosas como las sangrías, utilización de venenos como medicamentos, cirugías craneales para extraer la piedra de la locura, con mucho fanatismo religioso, exacerbado por su educación en universidades católicas y una muy atrasada teoría de salud y enfermedad aristotélica simplista basado en el principio de los contrarios, cuyo principio base era un mal que era remediado por aquello que representaba su opuesto. Encontramos en cambio en las culturas ancestrales de Anáhuac estaba muy sistematizado la medicina con una teoría de sistemas propia, que solo era alcanzada a nivel de profundidad en tiempos modernos por lo que es la medicina actual. La teoría de sistemas significa que todo ser viviente forma parte de un entorno al que afecta, como a su vez es afectado de acuerdo a sus interacciones e interconexiones, por lo cual el medio ambiente, el ecológico en el cual vive, como el social, son de vital importancia para el bienestar, buscándose generar un equilibrio dinámico, interno como externo. Junto con ello, está también el hecho de que nuestro cuerpo, como aquello que ingresa a tiene un vínculo que provoca efectos mentales, emocionales, psicológicos, espirituales y físicos, relacionados todos ellos en nuestro cuerpo, en los órganos que lo conforman y en cada célula de que conviven en forma conjunta, como si fuese un ecosistema interno. Lo que hace un órgano afecta a todos los demás, por lo cual es necesario un sistema médico integral donde todo es complementario, el tonal y el nahual, un equilibrio en armonía.
En el caso de la herbolaria, encontramos desde las prácticas ancestrales que en el uso de las plantas medicinales se dividen según su vía de administración, encontrándose formas orales, tópicas, piel, nasales, óticas para el oído, oftálmica para los ojos, uretrales y más. Entre las formas de uso para administración oral hay plantas machacadas o trituradas, en polvo, tostadas, asadas y quemadas, masticadas, chupadas. También tenemos los jugos, aceites exudados u otros líquidos producidos por las plantas, ya sean bebidos, plantas preparadas en cocimiento, en pócima, poción, infusión o maceradas, como vino o licor, también en dulce y en conservas, en jarabes, píldoras y plantas usadas como alimentos curativos. Esto implica que había más de 40 formas de preparación de lo que son las plantas medicinales en su forma original. Y como se ha mencionado, era usual que los europeos, con cualquiera con habilidad para el corte, sea incluso carniceros o barberos, pudieran aprender cómo ejercer la medicina y realizar cirugías. En cambio, en el Zen Anáhuac, era necesario para el médico primero tener una alta especialización que implicaba décadas de estudio en múltiples materias alrededor de las 4 aguas del conocimiento, volverse un Temarchiani, maestro, en asumir la actitud nahual. El siguiente nivel educativo implicaba ya la especialización como tal a los que llamamos como Trametimine, el sabio, al ser tepopoque o médico, el cual por el nivel anterior ya tenía un profundo conocimiento de botánica, zoología, matemáticas, química, física, anatomía, fisiología, ciencias naturales en general, psicología, entre otros elementos. Todo ello hacía que superaran fácilmente a sus contrapartes médicas europeas, siendo de entrada que muchos de sus conocimientos estaba basado en el estudio, en la práctica, en la observación y un método científico propio que en las supersticiones y creencias religiosas en las que se encontraba sometido la Iglesia europea por la Iglesia eran muy difíciles de alcanzar, teniendo como médicos tradicionales y especialidades médicas aquellos conocidos como Tepopoque, Tlamatimine, Tisiti, Tepactiani, Tisit, Tepatli, Ad-Dursat, Ad-Kut, Ad-Khon o Ad-Khon, según la tradición a la que perteneciera o su especialidad, pues se debe de mencionar que había múltiples especialidades médicas en el Anáhuac, siendo los actuales hueseros o sobadores herederos de los ortopedistas de aquel entonces. En comparación, cuando los españoles llegaron, buena parte de su tratamiento médico había sido herencia árabe o griega en cuanto a la teoría de los contrarios. La teoría de los contrarios menciona que hay distintas temperaturas en los órganos del cuerpo, a lo cual, dependiendo de este va el tratamiento, que es un remedio que provoca que la temperatura contraria sea surta efecto con dicho remedio. Desconocían en buena medida en su momento el baño, la fisiología y anatomía interna, y eran muy dados a mezclar sus remedios con magia, supersticiones, amuletos, oraciones religiosas junto con su medicina, lo cual trataron de obligar su uso en el continente americano cuando llegaron, siendo herencia de ello los remedios mágicos tan usuales en la actualidad en múltiples comunidades. Habló Yeltecutli Hoffmann.